Quiero invitarle a que abra su Biblia conmigo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 4. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Leamos la palabra del Señor. Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Dice la palabra del Señor, el cual leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Padre, hemos abierto una vez más tu santa palabra y tu buen espíritu que la inspiró sea guiándonos, Señor, en esta tarde para recibirla, meditarla con el propósito de obedecerla. Danos un corazón enseñable, un corazón sencillo, humilde, para recibir tu palabra, Señor. Que sea, Señor, esa palabra para bendición de cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo. Amén. El tema de esta reflexión o enseñanza la he titulado Los insumergibles. ¿Cómo llama? Los insumergibles. El hundimiento del Titanic en 1912 fue una catástrofe marítima muy reconocida en ese tiempo. El barco más grande, más lujoso, construido en ese entonces, se hundió. Eso fue en un abril 14-15 en la madrugada, y con ello arrastró a más de 1.500 personas. Iban allí en ese barco muchas personalidades. Aquel hombre que dijo: este barco ni Dios lo hunde, tuvo que pensarlo dos veces, yo creo que cuando se estaba hundiendo. Porque fue para ese tiempo la embarcación que supuestamente no podía sumergirse, porque había sido construida con todas la tecnología del entonces. Pero no hay persona que se haya burlado de Dios o haya tenido en poco a Dios que no haya recibido lo suyo. Por eso hay que tener allí cuidado. Ahora, ese barco que fue el más grande y el más lujoso, creado por el hombre, en comparación con la barca frágil en la que iba nuestro Señor Jesús y sus discípulos, ahí hay una distancia abismal, porque no era una barca muy estable, era una barca que tenía sus falencias, no era construida con las tecnologías con las cuales se construyó el Titanic, pero allí iba un insumergible e iban también un grupo de hombres insumergibles también. Dios en persona dormía en la popa, y en donde Dios está, nada se hunde, absolutamente nada se hunde. Dios guarda sus propósitos. Los propósitos de Dios
nunca muere. Usted y yo estamos en esos propósitos de Dios. Por eso, aun cuando estemos atravesando por un sinnúmero de situaciones difíciles, usted y yo somos también insumergibles. Hace muchos años, estoy hablando de unos 35 años, el diablo quiso sumergirme, quiso acabar con mi vida. Me llegó un revólver a la mano y voces empezaron a decirme: tú no vales, mátate, pégate un tiro, tú no vales absolutamente nada. Pasó una noche, porque yo le llamo la noche más dura, pero también fue la noche más hermosa, porque allí fue donde la misericordia y la gracia de Dios se derramó en mi vida. Con un revólver para quitarme la vida, luchando toda una noche. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero cuando me arrodillé y le dije: Señor, si tú existes, en ese tiempo hacía las rumbas más grandes en la empresa en la cual presté mis servicios, emborrachaba a toda la gente y me emborrachaba yo, pero esa madrugada me arrodillé y le dije: Señor, si usted existe, líbreme de esto que yo no quiero hacer, porque yo no quería acabar con mi vida, pero había una fuerza que sí quería que mi vida terminara allí. Porque cuando Dios escoge a alguien para propósitos en su vida, entonces el enemigo busca acabar con esa persona. Pero si todavía no hemos cumplido los propósitos por los cuales estamos en esta tierra, hermanos, seremos insumergibles. Yo me consideré un insumergible. Al otro día, cuando ya terminó esa situación, porque yo me arrodillé esa noche y le dije: Señor, ayúdeme. Inmediatamente se iluminó como una pantalla gigantesca a color y una voz decía: descarga el tambor del revólver. Yo descargué el tambor del revólver porque yo fui soldado y conocía algo de las armas, y le pasé los proyectiles por debajo a la puerta a mi hermana, que estaba en un primer piso. Yo estaba acompañándola ya porque la había ido a visitar. Cuando ella preguntó: ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Yo le dije: lo peor ya pasó. Volví a mi cuartico donde estaba y le dije: Señor, ayúdeme a buscar una iglesia que no sea una sarta de mentiras. Y empecé a buscar una iglesia y el Señor me llevó a una iglesia. Ahí estuve 7 años y medio, luego me llevó a otra, porque el Señor tiene propósitos en los movimientos muchas veces que uno hace. Y de allá me llamó para que fuera ya un servidor. Ya en el 2000 empezamos con un ministerio y esta congregación ya tiene 22 años de estar funcionando. De allí han salido 3 iglesias más para la gloria de Dios. El diablo quería en esa noche sumergirme en la muerte mismo, pero el Señor no había cumplido sus propósitos todavía en mí. Este servidor tampoco se hundió cuando Satanás quiso hacerlo. Iniciemos creyendo, iglesia, que si estamos en la voluntad de Dios, también somos insumergibles. Así usted esté atravesando por las crisis, por las dificultades más grandes, pero si aún no ha cumplido el propósito por el cual Dios le trajo a esta tierra, usted es insumergible. Recordemos el Salmo 138:8. Salmo 138:8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. No desampares la obra de tus manos. Hace unos días había en el sector, o el año pasado mejor, un joven, y él se había descarriado porque él nació prácticamente en la iglesia,
Se le salió de las manos a los papás y empezó a consumir droga, inclusive a venderla también, y eso le llevó a tener una serie de enemistades. 2 atentados le hicieron. El primero fueron de 3 disparos y no murió. Estuvo 2 meses en estado de coma en una UCI. Se recuperó de eso. Volvieron y le hicieron otro atentado 2 años después. 7 tiros en total este muchacho recibió. Cuando yo lo vi en esa condición, yo le pregunté a él, ¿usted ya le preguntó al Señor por qué todavía está vivo? Usted ha recibido 7 disparos. Han habido personas que le han disparado 1 y ya no están, pero él había recibido 7. ¿Usted ya le preguntó al Señor cuáles son los propósitos que Dios tiene para su vida? Ese día, llorando, le pidió perdón a Dios. Pero como él ya estaba tan frágil, yo le llevé una Biblia y me decía la mamá, la abuela que le crió a él, porque él se levantó sin papá y sin mamá. Ella decía, es que este muchacho no hace sino leer la Biblia. Y así murió. Él partió a la eternidad. Pero el gozo es que antes de hacerlo, él se arrepintió. El Señor no quería que partiera a la eternidad sin antes haberse arrepentido. Porque antes de que cualquier ser humano que esté en los planes de Dios parta a la eternidad, debe haber cumplido propósitos de Dios. Dios tiene propósitos con su vida, amada iglesia, amados hermanos y hermanas, y también con mi vida. Por eso estamos aquí. Sigamos adelante. Los hermanos que han ido a Estados Unidos saben que es una zona donde hay muchas tormentas, ¿sí? Y hay tiempos específicos donde las tormentas son muy fuertes en Estados Unidos. Han acabado inclusive hasta barrios completos, porque allá las construcciones, tengo entendido que no son así en algunas zonas sólidas de ladrillo, sino que utilizan mucho la madera. Y entonces cuando vienen esas tempestades, esos ciclones, entonces muchas veces acaban con todas esas construcciones. Hay tormentas en la vida, hay tormentas que vienen como estos ciclones. Y hay tormentas que llegan y no sabemos a qué horas, pero que llegan. Y lo primero que quiero compartirles en esta tarde es que las tormentas de la vida llegan en cualquier momento. No sabemos cuándo, pero llegan. Usted y yo atravesamos por tormentas, no las llamamos, ellas aparecen. Y cuando llegan esas tormentas, si no estamos preparados, si nuestra fe no es muy sólida, entonces podemos llegar hasta renegar de Dios, si nuestra fe no es muy sólida. Es impresionante, amada iglesia, el paralelo de las tormentas cuando llegan así de insofacto, como la tormenta que le llegó a los discípulos allá en esta frágil embarcación. El versículo 35 dice, cuando llegó la noche, le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Aquí hay 2 expresiones muy interesantes. Jesús había tenido un día intenso. Cuando leemos el versículo 1 del capítulo 4, que dice lo siguiente, Marcos 1:4, otra vez comenzó a Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Vemos que Jesús había estado enseñando junto al mar y una gran multitud estaba allí para escuchar. Por eso él tuvo que subirse a una barca. Yo me imagino esos pulmones del maestro
para enseñar de una barca a la multitud que estaba afuera, y todos estaban recibiendo la enseñanza. Algo bien particular. En el mismo capítulo 4 se presentan, iglesia, 3 parábolas expuestas por el Señor. La parábola del sembrador, el crecimiento de la semilla y la semilla de mostaza. O sea, 3 sermones. Fuera de eso, las atenciones que el Señor pudo tener a personas que le llegaban, ¿sí? Y así, después de atender a tanta gente, tomaron el Señor. El versículo 36 dice lo siguiente: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba. No comió, no se cambió, como estaba el Señor lo tomaron, ¿sí? Y dice, en la barca, y también habían otras barcas, pero él estaba utilizando una. Ese era como el púlpito del Señor. Pero se levantó una gran tempestad de viento. Los 3 evangelios sinópticos hablan de esta misma experiencia, ¿sí? Estos 3 evangelios. Jesús termina su tiempo de compartir y sin dejar otra cosa, sin cambiarse, como antes anotaba, sin haber comido, sin haber hecho ningún otro arreglo, para partir, se subió en esa barca. Y después de ese tiempo Jesús estaba cansado. Yo creo que este versículo y San Juan 4:6, donde nos habla que Jesús estaba cansado, nos muestran la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que Él vino en carne. Él tomó la forma humana para poder llevar a cabo ese plan de salvación y redención para cada uno de nosotros. Dice que se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de manera que se anegaba. Hay 3 cosas interesantes aquí. Primero, lo inesperado de esa tormenta. Fue algo de insofacto. Segundo, lo violento de esa tormenta. El agua estaba entrando dentro de la barca. Y tercero, ¿qué ocurre con Jesús al estar presente? 3 aspectos bien interesantes. Sería un engaño pensar que estar con Dios, eso nos hace a nosotros inmunes, ¿sí? Sería un engaño enseñarle a otros también, no, yo estoy con Dios y a mí no me llega nada, yo soy como una madera que no le entra la polilla. No, muchas veces estamos con el Señor y atravesamos situaciones diversas, situaciones fuertes, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él quiere probar nuestra fe. ¿Qué tipo de fe tenemos? Cuando llegan esas pruebas, ahí es donde, como dicen por ahí en el ardor popular, ahí es donde vamos a mostrar de qué estamos hechos y dónde es que está nuestra fe. Lo increíble de este incidente es que no solo ocurre con Jesús en la barca, sino que fue orquestado por el mismo Señor. Cuando Él le dice a los discípulos, pasemos al otro lado, ¿usted cree que el Señor sabía ya de antemano que iba a suscitarse una tormenta? Sí, esa tormenta Él ya sabía que se iba a presentar, porque Él sabe todo, tiene conocimiento de todo. No así sus discípulos, ¿sí? Ellos pensaron, no, estando con el Señor no nos puede pasar nada. ¿Cómo nos va a pasar algo estando con el Señor? Pero el Señor quería probar su fe. Primera de Pedro 4:12 nos recuerda algo bien interesante, amada iglesia. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Cuando enfrentamos diversas pruebas,
porque muchas veces estamos en una, salimos de esa y nos está esperando otra, y estamos caminando en el Señor. Y ahí es donde hay que tener cuidado, porque hay una teología que llama la teología de la prosperidad, donde le enseñan a las personas que no deben ser pobres y que no deben enfermarse, no pueden enfermarse. Esa es la teología de la prosperidad. Pero la Biblia enseña lo contrario. El mismo Jesús no tuvo dónde recostar la cabeza. Jesús no tuvo propiedades en este mundo. ¿Sí? ¿Y cuántos hombres y mujeres que fueron instrumentos de Dios partieron después de enfermedades? Murieron después de enfermedades. Porque un día debemos abandonar este cuerpo. Cuando se desprenda nuestra alma de este cuerpo, pues nuestra alma va al Señor que la dio, y este cuerpo ya lo creman o lo sepultan. Pero de una u otra manera tenemos que partir allá para estar con el Señor. Amén. De una u otra manera. Sigamos. 2. En las tormentas tememos por nosotros y dudamos de Dios. Muchas veces nos pasa esto, iglesia. Tememos por nosotros cuando estamos atravesando una tormenta y aparece la dudas. Llega el momento en que ellos entienden que la situación es de preocupación. Entonces despertaron a Jesús. En Marcos 8:38, Mateo 8:24 y 25 y Lucas 8:24 encierra esta situación. Repito estas citas. Marcos 4:38, allí ellos despiertan al Señor. Regresemos allí a la cita de Marcos. El versículo 38 dice lo siguiente: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro. Marcos 4:38, Mateo 8:24, 25 y Lucas 8:24. Los 3 evangelios hablan de esta experiencia. Algunos pueden poner dudas en ese relato por el hecho de que Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo es que Jesús pudo mantener el sueño ante una tormenta tan fuerte como la que había en ese momento? ¿Cómo podía estar durmiendo Jesús? Porque Él es insumergible. Él es insumergible. El Salvador del mundo no podía sumergirse en esa barca y perecer, porque Él vino a darnos vida y vida en abundancia. También Marcos, Lucas dice: Maestro, y en Mateo dice: Señor, sálvanos que perecemos. Más dramático es lo que dice Marcos: ¿no te importa que perecemos? O sea, como una petición fuerte que le hacen allá al Señor. Señor, ¿usted no le importa que nos vamos a ahogar? Está durmiendo plácidamente. Es como que si no le interesara. Pero el Señor estaba viendo qué tipo de fe. Por eso Él le expresa más adelante. Ahora, en Mateo 8:26, les dice el Señor: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Expresa esa partecita allí en Mateo 8:26. Vemos que cuando Jesús despierta, lo primero que les dice es: ¿por qué estás amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Marcos 4:40. ¿Qué haríamos usted y yo en una barca ya próxima a zozobrar? Imaginemos el ciclón, imaginemos la barca, la intensa lluvia y la barca llenándose de agua. Yo creo que al hombre más valiente le puede llenar el corazón de temor. Pero Jesús le dice: ¿por qué tiene miedo?
viendo la barca casi llenándose de agua, y le dice: ¿por qué tiene miedo? Jesús estaba haciendo un desafío a la fe. La razón del miedo de los discípulos puede tener dos explicaciones, y por igual es la explicación de nuestros temores en las tormentas de la vida. Porque cuando estamos atravesando por una tormenta en nuestra vida, cualquiera que sea, muchas veces el temor está allí. Somos seres humanos. Por eso el Señor nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Pero también la pregunta que ellos le hacen al despertar a Jesús es: Maestro, ¿no te importa que perecemos? Su duda era claramente el interés de Jesús por ellos, su amor hacia ellos. En 1 Juan 4:18 hay una pregunta o un texto que usted y yo conocemos. 1 Juan 4:18. Dice este versículo: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el amor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. El Señor quiere que seamos perfeccionados, que ya no andemos atemorizados por cualquier razón, por cualquier cosa. Muchas veces encontramos creyentes y son personas, no lo digo de manera general, pero sí encontramos muchas personas temerosas, llenas de miedo, cuando el Señor está diciendo: no temas, porque yo estoy contigo. Y la Biblia nos dice también que el temor trae lazo. Cuando vivimos llenos de temor, ese temor nos impide llevar a cabo proyectos, llevar a cabo, hermanos, cosas importantes, cuando el temor nos tiene preso. Pero no debemos estar presos del temor, porque el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ellos no se daban cuenta, los discípulos no se daban cuenta que ellos eran insumergibles. Usted se podía imaginar donde esa barca zozobre, se ahoguen los discípulos. ¿Quiénes iban a continuar esparciendo el evangelio? Ellos fueron los llamados a regar el evangelio después de que el Señor ascendió a los cielos. Y usted y yo somos producto de ello, porque ese trabajo que ellos hicieron, hermanos, nos alcanzó a nosotros. Por eso ellos eran insumergibles. Ahora, según Jesús, la fe es la que nos mantiene a flote en las tormentas de la vida, y eso nos convierte en insumergibles. Si usted y yo tenemos fe, vamos a ser insumergibles. Así estemos atravesando por las crisis, las dificultades, las tormentas más grandes de nuestra vida, vamos a ser insumergibles. Amén, iglesia. Y estamos terminando. La lección fundamental de esta tormenta, lo que el Señor les intentaba enseñar era lo siguiente: el plan divino de la redención de la humanidad no podía zozobrar porque una súbita tormenta hubiese cogido dormido al Mesías. Así el Señor, a raíz de su cansancio, estaba allí en cuando su corazón estaba muy despierto. Humanamente hablando, él estaba cansado, pero su corazón estaba muy despierto, pendiente de sus discípulos. En esa barca también iban los que extenderían el evangelio. Y les recuerdo nuevamente el Salmo 138:8. Jehová
cumplirá su propósito en mí. Usted y yo podemos estar atravesando las situaciones más duras, las tormentas más difíciles, pero mientras Dios no haya cumplido su propósito en usted y en este servidor, aquí estaremos. Así hayan dictámenes médicos desalentadores, así estemos atravesando por una economía difícil, una situación familiar difícil, pero somos insumergibles. Hasta que no cumplamos el propósito por el cual estamos aquí en este mundo, usted y yo vamos a permanecer. Ahora, el día que el Señor sepa, mi hija, mi hijo cumplió el propósito, ese día podemos estar rodeados de los mejores médicos, de la mejor tecnología. Ese día, chao, nos vamos con el Señor. Porque recordemos que esta no es nuestra casa. Allá tenemos una ciudad con calles de oro. ¿Qué más? Va de cristal. Sus perlas, sus puertas son unas perlas. Allá no va a haber llanto, dolor, lágrimas, muerte, porque las primeras cosas pasaron. Entonces, usted y yo estamos de paso, mis amados. Estamos de paso. Pero hasta que no cumplamos los propósitos de Dios en esta tierra, usted y yo no vamos a sumergirnos, no vamos a zozobrar. Así estemos atravesando por las dificultades más grandes de nuestra vida. Pero hasta que no cumplamos los propósitos de Dios, vamos a estar allí. Amén. Vamos a estar allí. Vamos terminando, mis amados. Romanos 8, y terminamos. Romanos 8, 38, 39, usted lo conoce. Dice la palabra, Romanos 8, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué promesas tan grandes tenemos de parte del Señor. Estamos en una situación crucial en nuestro país. Para nadie es un secreto, no estamos atravesando los mejores tiempos, tanto en seguridad como en la economía, como en la familia. Estamos atravesando momentos muy difíciles. Pero ahí es donde nosotros debemos, hermanos, tener siempre presente: el Señor cumplirá su propósito en usted y en mí. Amén, iglesia. O sea, de que no podríamos preguntarnos, como lo hicieron los discípulos, ¿quién es este que aún los vientos y las olas le obedecen? ¿Quién es este? Ya tenían bastante tiempo caminando con él, pero no sabían que al lado de ellos estaba el Dios encarnado, el creador de los cielos y la tierra en carne. Él estaba allí. Como cuando usted y yo estamos en una tremenda tormenta, Él no está lejos de nosotros. Está más cerca de lo que usted y yo creemos. Porque Él lo ha dicho. Él lo ha dicho. Y podemos, hermanos, tomar esa parte para nosotros. En conclusión, para ir a casa, somos insumergibles. Si estamos en la voluntad de Dios, ninguna tormenta, por fuerte que sea, por ejemplo, la partida de un ser querido de nuestro lado, un diagnóstico por una enfermedad grave o una salud frágil, pérdida del empleo, rechazo o que nos abandones, escasez financiera, nada de esto nos puede hacer zozobrar. Amén, iglesia. Nada de esto. Hay un hermoso himno que dice: después de la tormenta viene la calma. Y cuando nosotros recordamos de que las pruebas
son utilizadas por el Señor para fortalecer nuestra fe, debemos permanecer, levantarnos y decirle: gracias, Señor, porque tú estás conmigo en medio de la prueba. Él no nos ha prometido, hermanos, una vida sin pruebas. Él no nos ha prometido una vida, hermanos, sin dificultades. Esa no es la vida cristiana. Pero lo que sí nos ha prometido el Señor es que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea que usted y yo podremos atravesar las diferentes situaciones, pero no lo estamos haciendo solo. El insumergible también está con nosotros. Y hasta que no cumplamos, amados, amada iglesia, los propósitos y planes de Dios, permaneceremos hasta el día que el Señor diga: la quiero acá, la quiero allá conmigo. Amén.